Vamos a mostrar un poquito cómo suenan las guitarras eléctricas del coro y cómo hicimos los layers de las guitarras eléctricas. Este tipo de arreglos que tiene esta guitarra, para nosotros es como pura obsesión nuestra de que las cosas tengan sentido. Entonces, si la batería hace pracu pracu, la guitarra la guitarra hace eso, que es como si uno estuviera en una banda y hubiera ensayado con sus amigos, le dice, cuando yo haga esto, usted hace esto, pero como en este caso no era así, la forma en la que... todo el mundo toca lo mismo. Exacto. Y el bajo lo toca, incluso el Juno ahorita se los mostramos que lo toca, yo creo. En este no, pero en el corte de adelante sí. Esa es esto. Que eso es muy de esa época, demasiado, que la batería y la guitarra hacen lo mismo. Entonces vamos a seguir con los layers. Este fue un canal, de hecho, que grabamos a lo último. Este fue el último. Ajá. Porque sentíamos que estaba muy clean. Entonces, siempre hay como un susto de o quedar demasiado clean y que no se... O sea, que no se sienta el poder, o quedar demasiado distorsionado y que ya no se entienda el acorde y que sea demasiado harsh. Que de hecho es brutal encontrar ese balance, porque en punk casi que se oye el pick, pero si no tiene demasiada distorsión ya no se oye el pick. Entonces, encontrar ese balance. Esos son los ingenieros de esa época que sabían hacer las cosas. Nosotros estamos aquí como haciendo experimentando nuestra versión, sin además haber visto nada diferente a lo que han visto ustedes en estos cursos, de lo que más o menos medio podemos robarnos. Entonces aquí nos tocó inventarnos que es que había una guitarra haciendo una sola nota para que no se distorsione tanto cuando hacemos dos, pero con mucho más drive. Por ejemplo, esta es una guitarra mucho más clean. Y por general lo que hacemos es que si uno está tocando en una disposición, la guitarra que va a doblar la toca en otra disposición. Probablemente con otro micrófono. Exacto. Y ir doblando y haciendo los layers que hacían todas las bandas en esa época. Y movimiento contrario. Movimiento contrario, sobre todo poniendo la tercera arriba. Entonces, si uno pone el acorde y pone la tercera arriba en una octava, eso suena re contra de esa época. Y digamos el arreglito completo en la parte del hook de esta canción es bien chévere y van a ver cómo se complementa con la batería. Que esto está desde el momento de la composición, o sea, desde el momento de la composición escribimos eso. De hecho, esa es la melodía de la voz en ese momento. Ahí la estamos siguiendo en unísono con todos los instrumentos. Y aquí ya empezamos a avanzar en canales que son más adornitos. Por ejemplo, el segundo verso sumamos esta guitarra. Tiene probablemente un Valhalla. Un Valhalla y tocado arriba y es una misma nota, o sea, más ambientes que cualquier otra cosa. Esas son las ballenitas. Ah, con su flanger de la época. Esa tiene un phaser de Air, creo que es la marca de esos plugins. Unos que vienen en Pro Tools ahí, negros. Suena súper a Angels and Airwaves y a ese flow. Y antes de mostrar ya las voces y toda la canción completa, mostrar un poquito los truquitos que decimos de los cortes y las cosas que son, no nos los inventamos, esto simplemente estamos copiando. Sí, estamos siendo fans. Estamos siendo fans de este tipo de música, pero es muy cool. Por ejemplo, el flanger que viene para el último coro es durísimo. Durísimo. Y viene, sí, el de la batería, dices. Pero yo quería mostrar un segundito este corte, que igual como filosofía de producción sirve para cualquier género, y es, si la batería va a ser una cosa... Que la música o sea, si la voz, la unión de las cosas, no como que hay un guitarrista que se quedó dormido y no lo hizo, sino todo el mundo hacer lo mismo hace que las canciones suenen como con mucha unidad. Todas las guitarras están haciendo exactamente el mismo corte de la batería. Y eso es literal. Por ejemplo, cuando ese corte pasó, o sea, ese corte pasó primero en las baterías. Sí, claro. Pasó después de que las acústicas ya estaban grabadas.
Entonces las acústicas no lo hacen porque ya Ah, las sí. habíamos grabado y no las íbamos a volver a grabar. Entonces las hicieron todas las eléctricas. Si no lo hubieran hecho las Sí, acústicas también, obvio, sí. obvio, y el bajo. Y bueno, eso digamos son los instrumentos El de esta flangercito canción. del, Sí. del crescendo es súper cool. Esto es re Blink. Eso sí. Completamente. Es como, no, hay un video aquí en Mix with the Masters de una canción de Son 41 que mezcló Tom Lord Alge. Y cuando nos lo estábamos viendo hicimos ese feel.